Buenos días, bueno, perdón, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Bueno. Hola, Hola, buenas profe, buenas noches. noches. Buenas noches. Permítanme. Comenzamos. Buenas noches. Santiago anda por ahí. Santiago, Hola, profe, sí, señor, por acá estoy. atentos jóvenes que estoy llamando a lista y, y necesito que estén ahí atentos. Daniela Bello, Daniela Bello, no está. Sandra Liliana Bolívar, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Gabriela, Presente, profe. hola Gabriela. Hola, profe. Bueno, listo. Silvia Rocío, Buenas noches, profe, presente. bueno. Valentina Castro, Buenas noches, profe presente. buenas noches. Jenny García, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Jennifer Garzón, Presente, profe. bueno. Edilma González, Presente, profe, buenas noches. ¿dónde está Edilma González? Ah, ya la vi, ya la vi. Ángela Herrera, Presente, profe. Egna Jara, Presente, profe. Gustavo, Presente, profe. ¿dónde anda? Ah, ya te vi, ya te vi. Valentina Martínez, Presente, profe. Jair Murcia, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Erika Ortega, Hola, profe, buenas noches. cámaras activas, por favor. Sí, profe, sí, María, señor, qué pena. María Camila Ortiz, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Camilo Parra, Presente, profe, buenas noches. ¿por qué anda como tan oscuro, Camilo? Porque pues sigo un poco enfermo y tengo como dolor de cabeza, entonces estoy como con las luces apagadas. Ah, ok. Andrés Prada, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Sandra Joana Rodríguez. Sandra Ramírez, presente, profe. Presente, profe, buenas noches. Ah, sí, Sandra Milena, sí, ok. Y Joana Rodríguez. Joana Rodríguez, Presente, profe. ok. Juan Felipe Sandoval, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Madeleine Silva, Madeleine Silva, no tienes el audio activo, Madeleine. Diana Tibagán, Diana, señorita Diana Tibagán, no está. Claudia Vargas, Buenas noches, profe. buenas noches. Esteban Velázquez,
Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Dónde dice el juego? Angie Vivas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Franci Tafur. Franci. Presente, profe, buenas noches. Ok. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero. Jimmy Alejandro. No está. Franci Bayona. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yuli Paola Parra. Presente, profe, buenas noches. Jenny Paola Camacho. Taylor. Profe, Jenny presente. Camacho. Sí. Ok, gracias. Sí, profe, estoy. Jenny Camacho. Sí, ya. Cierra el micrófono, por favor. Listo. Bueno, Profe, tenemos, disculpa, Diana Tibagan, no sé si me colocaría falla, profe. sí, porque te llamé y no contestaste. Estaba ingresando, es que no podía Bueno, desde mi dispositivo. Qué pena, profe. bueno, y eso que les di bastante tiempo porque comenzamos clase como a las 8:14. Sí, señor. Bueno, Profe, qué pena, lo que pasa es que no me servía el audio, pero acá estoy, bello. Ya yo dije presente y yo escuché cuando usted dijo no está, pero no sé si usted me escuchó el presente. no lo escuché, por eso se colocó la falla. Bueno, Pero aquí ha escúchenme estado, por profe. favor, escúchenme por favor. Eh, tenemos un tema para hoy, bueno, que tienen que socializar unos compañeros de ustedes con respecto al tema de la personalidad y el ambiente laboral como tal. ¿Lo tienen listo, señoritas o caballeros? ¿Lo tienen listo? ¿Estarán las expositoras o expositores de ese tema en el aula Le virtual? toca, ese tema lo tiene Jimmy y Julie Paola. Parra. Profe, estoy yo, Jimmy no está, pero estoy tratando de descargar el archivo y deme un momentico, porfa, profe. Bueno, tenganlo listo, muchachos, porque pues no me pueden salir con esas excusas, tienen que tenerlo listo. Mientras lo tienen listo, que les voy a dar el tiempo para que lo tengan listo, hay unos temas que quiero que manejen ustedes, unas personas que me habían solicitado para levantar la nota, tiene que ver con, ya les digo un momentico, yo abro acá el programa y tiene que ver con el impacto de la tecnología en la personalidad. Es decir, la relación existente entre la tecnología y la personalidad sería un tema, y el otro que me podrían colaborar tiene que ver con el concepto de la inteligencia y su relación con la personalidad. Esos son los dos temas que yo puedo asignarles a unas personas que me habían sugerido. Erika, ¿eres una de ellas? Sí, profe, a ver si con Diana podemos trabajar el primero, el impacto de la tecnología y la personalidad. ¿Tú y quién, Erika? Diana Tibagan, que habíamos quedado pendientes para poder escoger tema. Listo, entonces trabajen eso ustedes, Erika y Diana Tibagan. Sandra, ¿me toman nota de eso si eres tan amable? Sí, profe, Profe, ya estoy también tomando faltó nota. yo por tema. María Ortiz, tú vas a trabajar el tema de la inteligencia y la personalidad. Bueno, profe.
¿Con quién lo vas a trabajar? ¿Sola? Sí, profesora, está bien. Sí, Sandra, ¿qué quieres opinar? Profe, creo que faltaban 2 niñas más para levantar la nota del parcial. Creo que una es Madeline y otra es Sandra Bolívar. Sí, profe, buenas Bueno, noches. Le iba a María, Hola, comentar eso. profe. También Yo estaba también. pendiente del tema. no, ya no tenemos más tiempo. Ya no tenemos más tiempo, pues sería María Ortiz que tú selecciones a alguna de las dos señoritas para que trabajen. Ya Erika Ortega y la compañera van a trabajar el tema de Impacto de la la tecnología. tecnología y personalidad, y el otro tema sería inteligencia y la personalidad para María Ortiz, y no sé para quién, María Ortiz. Para mi Profe, cliente, con Sandra. Con Sandra Oliver, bueno, ok, entonces ahí ya quedaron asignados. Sandra Oliver y María Ortiz. Bueno, listo. Gracias. Bueno, antes de eso, quiero que hablemos un poco de la prueba de personalidad que manejamos ayer. Permítanme mostrarles. Ya ahorita vamos a explicarles, voy a explicar esto que les voy a compartir y luego miramos qué significa cada uno de ellos. Pero obviamente, pues trataremos mañana desde lo presencial, eh, tratar de entenderlo un poco mejor. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto, pero vamos a tratar de trabajarlo mañana. Pero por lo menos voy a adelantar lo que quiero que ustedes vean y conozcan. Entonces, permítanme, yo cierro acá estos controles flotantes. Ya. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Bien. Digamos que este es el perfil que aparece en la parte posterior a la hoja que ustedes tienen, a la hoja de respuestas. ¿Sí? Como su nombre lo indica, aquí estamos hablando de las diferentes escalas primarias, que son los 16 factores de personalidad que se evalúan en esta prueba o en este cuestionario del 16PF. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y lo que yo les he explicado a ustedes, de que siempre se habla de unas escalas o en un continuo de 1 a 10. Digamos que dentro de los perfiles promedio, lo que es el numeral 4 y el numeral 7, o 3.5 o 7.5, sería como la personalidad esperada en cada individuo. Lo que está por debajo de ese 4 y lo que está por encima de ese 7.5 habría que mirar. Entonces, fíjense, trataremos de hacer una rápida calificación el día de mañana con el 16PF que ustedes respondieron ayer, ¿sí? Para que nos arroje pues este perfil. Siempre en estos cuestionarios nos arrojan unos perfiles, pero esos perfiles resultan de de unas, de unos resultados, perdónenme la redundancia, que se miran en una tabla, en unos baremos, para convertir una puntuación directa a una puntuación típica, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, digamos que la sumatoria, porque lo mismo que hicimos en el MMPI, que es como colocar una plantilla encima de la hoja de respuestas, lo mismo se hace con el 16PF. Entonces se coloca encima de la hoja de respuestas
esa plantilla y hacemos la sumatoria, ¿sí? Digamos que en este ejemplo que nos colocan acá, estamos diciendo de que la sumatoria para el factor A, para el factor B, para el factor C, aquí están 8, 15 y 16. Y acá está lo que evalúa. Ya ahorita vamos a mirarlo más en detalle, ¿sí? Pero esa puntuación directa, que es la que aparece acá en esta hilera o en esta columna, ¿sí? La vamos a convertir con, con una tabla de baremos, que pues eso nos indica que la prueba está totalmente estandarizada y está muy relacionada con factores de validez y de confiabilidad. Entonces, con esa tabla de baremos, vamos a colocar acá unos resultados, ¿sí? Que aparecen ahí donde dice DT, que es la desviación típica, ¿sí? Entonces, luego de eso tenemos que hacer eh, otro paso, que es lo que vamos a ver mañana, ¿sí? Para poder sacar ese perfil, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que se hace manualmente, pues porque esto ya está obviamente diseñado en un software para simplemente meter unos datos y que ya el software nos arroje el resultado, el perfil, ¿sí? Eso sería lo más simple, lo más fácil de hacer, ¿sí? Pero pues en lo que estamos aprendiendo, pues es hacerlo de una manera manual para que sepamos de dónde sacamos estos perfiles, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que nos están diciendo es de que hay unas puntuaciones del 1 a 10 en donde, por ejemplo, la afectividad, ¿sí? O afabilidad, pues su nombre lo indica, pues tiene que ver muchísimo con lo que tiene que ver con cómo es el estado emocional de la persona. Si nosotros puntuamos hacia, hacia el número 1, podríamos decir que es una persona poco emocional. Y si estamos puntuando hacia 10 o cercano a 10, quiere decir que es una persona muy emocional, ¿sí? Y así con varios de ellos, permítanme, les dejo de compartir porque que miremos, quiero que miremos la otra, espérate, a ver, ¿dónde es que la tengo? Acá. Se los voy a explicar. Permítanme. Acá. Bien. Entonces, el factor, espérenme, yo tengo acá una hojita. Ya miramos eso para que podamos ir como seguros de lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? Bien. Si ustedes miran al respaldo de la hoja de respuestas, señoritas y caballeros, ahí aparece, pues, los perfiles, perdón, los apellidos y nombres que ustedes tienen que diligenciar, sexo, y ya, ¿sí? Luego dice, hay unos conceptos, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Están mirando su hoja de respuestas al respaldo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, si ustedes miran, ¿cuál es el primero que aparece allí? Alguien que me diga cuál es el nombre que aparece allí en la hoja de respuestas de ustedes. Isotimia Alguien y que... afectomía. Ajá, afectotimia. Afectotimia. Sisotimia con Z sería, por eso se coloca esa dualidad, ¿no? La sisotimia y la afectotimia.
como nos dice acá en esa presentación que yo les estoy colocando a ustedes, es lo que tiene que ver, o comúnmente se habla de afabilidad, ¿sí? Se refiere a la tendencia que va desde una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. Ese concepto de cálidamente tiene que ver muchísimo con la afectividad. Entonces, cuando una persona tiene una respuesta que está entre el numeral 1 al 3 o 3.5, estaríamos diciendo que es una persona eh, totalmente reservada, muy poco expresiva. Ahora, si es al otro extremo, que sería, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, estaríamos hablando de que se, estaríamos hablando que es una persona supremamente expresiva, supremamente emocional, ¿sí? Fíjense en ustedes en la hoja de respuestas, bueno, en ese respaldo que ustedes tienen ahí que estamos mirando inmediatamente. Aquí hay unos cuadros en donde está el factor A, el factor B, que son los mismos que estamos leyendo, ¿sí? Y que luego, o sea, cuando nosotros, si ustedes voltean la hoja y está pues, donde ustedes respondieron, hay una columna en donde están unos cuadraditos en donde están las letras. Cuando colocamos la plantilla encima de esa hoja de respuestas, la sumatoria que nos da la colocamos para el factor A, un resultado, ¿sí? Para para el factor B, otro resultado, según la sumatoria que tengamos, ¿sí? Y así sucesivamente hasta Q4, Q sub 4. Hay Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, ¿sí? Entonces, estos que estamos colocando como puntuación directa y después de haber colocado la plantilla y habiendo hecho la suma de las respuestas que concuerdan con el circulito, como lo hicimos en el MMPI, ¿sí? Colocamos esa puntuación directa ahí y esa puntuación directa la vamos a pasar al otro cuadrito, al respaldo de la hoja, ¿sí? ¿Sí? Al respaldo de la hoja. Entonces, se pasa al respaldo de la hoja y lo que hacemos nosotros es mirar en la tabla de baremos qué número le corresponde a esa hoja de respuestas. Eso lo vamos a ver mañana, pero pues obviamente quiero que ustedes vayan como intentando comprender lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Por eso lo manejaremos de una manera en vivo y en directo mañana, ¿sí? Como les digo, tenemos que convertir esa puntuación directa en una puntuación típica. Entonces, eso lo hacemos mirando con esa tabla de baremos para poder entonces generar el perfil, ¿sí? No se me preocupen si no hemos comprendido mucho. Yo sé que ahorita en ese momento, pues sé que hay muchas dudas, pero pues lo podríamos explicar mañana allá en clase, ¿sí? Para que lo tengamos más claramente. Bien, pero sí podemos ir avanzando con respecto a cada uno de esos factores. Entonces les decía que el factor A, que es afabilidad, y si lo ubicamos en ese continuo de 1 a 10, pues entonces estaríamos hablando de que es una persona supremamente reservada en sus relaciones interpersonales o supremamente cálida en esas mismas relaciones interpersonales, muy emocional, en últimas, ¿sí? El razonamiento, que es el factor B, que tiene que ver con la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, por eso dice allí, capacidad del individuo para resolver problemas, entendiendo inteligencia como la capacidad que tiene una persona para resolver problemas de una manera fácil,
y en un menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, digamos que es una persona que tiende a ser recursiva, creativa, que toma decisiones que están apuntando a solucionar los problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad. Eso es algo muy importante. Tiene que ver con la capacidad intelectual, ¿sí? Sin embargo, se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora de las variables de la eh, personalidad. ¿En qué sentido? Cuando una persona puede tener dificultades a nivel cognitivo, eh, en donde tiene dificultades para aprender, en donde realmente le cuesta los procesos de aprendizaje y de pronto se demora a tomar decisiones para resolver problemas, eso, ustedes ya lo saben muy bien, que eso hace que la persona en su personalidad tienda a ser un poco introvertida, porque el razonamiento positivo o favorable no le está acompañando. ¿Ven? Entonces, este resultado nos indicaría que si está por debajo en esta inteligencia baja o alta, que es lo que aparece en la segunda, en el segundo cuadrito, que es el factor B, ¿sí? Inteligencia baja o alta. Entonces, si aparece en los números 1, 2 o 3, o inclusive 4, estaríamos indicando que es una inteligencia baja. Si está por encima del 7 hacia arriba, estaríamos hablando que es una persona con alto nivel de creatividad, un estilo cognitivo supremamente solucionador de conflictos, ¿sí? Eso quiere decir que si las personas puntúan entre 5 y 6 o 4, 5, 6 y 7, estarían dentro de un razonamiento promedio a la población en general, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de esa inteligencia baja y alta, ¿sí? El tercer factor que nos aparece allí, que es el factor C, habla de poca o mucha fuerza del ego. Tiene que ver con la estabilidad. Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus retos, ¿sí? O sea, ¿qué tanto? Y esto también ya ustedes lo manejan muy claramente, ¿qué tanto nosotros estamos como siendo resilientes? ¿Qué tanto yo tengo esa estabilidad emocional para levantarme de los problemas que se me presenten, los retos que se me presenten y que yo salga adelante? Que realmente me ponga de pie, levante la cabeza, mire al frente y siga adelante, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esa poca fuerza del ego, estaríamos hablando que es una persona que realmente con cualquier tropezón en la vida, sea mediano, grande o pequeño, yo puedo quedarme como enconchado, como que no reacciono positivamente y eso para mí es algo supremamente frustrante, de una actitud autoderrotista fuerte, ¿ven? Entonces se me presentan problemas cotidianos y demuestro con esta prueba de personalidad, pues de que no tengo esa estabilidad, no tengo esa fuerza del ego, no tengo esa resiliencia, ¿sí? Si lo mencionamos en términos más modernos actualmente, ¿sí? Por el contrario, si estamos hablando de que es mucha fuerza del ego, entonces estamos hablando de que es una persona que ha tenido la oportunidad de sacar adelante sus proyectos, inclusive teniendo problemas cotidianos, ¿ven? Entonces, ¿qué tanto nivel de afrontamiento y qué tal, cómo ha sido ese estilo de afrontamiento que puede llegar a tener esa persona para poder manejar un tema particular, ¿sí? Entonces, ese sería el factor C de poca fuerza del ego o mucha fuerza del ego, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que en ese continuo, si está por debajo de 4, es que tiene poca fuerza del ego. Si está por encima de 7, es porque tiene mucha fuerza del ego, ¿sí? Ahí en ese caso, entre más sea alto el puntaje, pues es más favorable para la persona, ¿sí? En cuanto a esa estabilidad emocional o seguridad.
El factor E, que tiene que ver con sumisión y dominancia, ¿no? Ya estos nombres nos están indicando hacia dónde va esta variable. eh, y tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de dominar, de sentirse que tiene perdóneme la expresión, el sartén por el mango, o es una persona que agacha la cabeza y sigue las órdenes que le impongan simplemente. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esa sumisión o dominancia que tiene que ver con ese factor E. ¿Sí? Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre los demás. ¿Ven? Fíjense que es una explicación sencilla con respecto a lo que es yo hago lo que a mí se me antoje y paso por encima de quien sea. Soy dominante. Esa dominancia estaría ubicada del 7 para arriba. ¿Sí? Estaría ubicada de 5 para atrás, de 4 para atrás y mucho más 3, 2 o 1. ¿Sí? Estaríamos hablando de una persona que no sabe hacer valer sus derechos. Es una persona supremamente complaciente, muy, muy sumisa, y eso resulta algo negativo para las relaciones interpersonales, resulta algo negativo para la condición laboral, ¿sí? Para un contexto laboral, ¿sí? Pues porque no, para el perfil del cargo, por decir algo, eh, no me sirve, porque yo necesito una persona que no, que no se comporte de esa manera tan complaciente. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esa sumisión o esa dominancia en el factor E. En el factor F, que tiene que ver con la desurgencia o surgencia, son términos muy clínicos, tiene que ver con la animación, como lo dice allí, animación, ¿sí? Surgencia o desurgencia o surgencia. Se refiere a la tendencia, perdón, animación. Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad y la inhibición de la espontaneidad. ¿Sí? ¿Qué tan, qué tan, eh, qué tan abierto yo puedo ser para decir las cosas? ¿Sí? ¿Qué tan espontáneo yo puedo actuar? O sea, si yo tengo un nivel, llamémoslo como lo aparece allí, un nivel de animación, asociémoslo con la parte motivacional, ¿sí? Entonces, si yo tengo baja motivación o baja disposición anímica, llamémoslo también así, pues entonces como que no voy a tener como el agrado de ser espontáneo, como que no me mueve el piso, no me gusta pues como que nada, pues no me interesa nada. Entonces, el individuo va a ser poco espontáneo y poco sociable, ¿sí? Pero si la persona está con una muy buena eh, disposición, pues esa surgencia que dice allí, ¿sí? Esa animación nos va a plantear que es una persona que realmente asume con gusto, con agrado, ve los ojos, o sea, tiene unos ojos muy motivados para asumir las cosas. Entonces, eso le permite actuar de una manera muy espontánea, asociado pues con ese nivel motivacional que tiene la persona. Entonces, son esos estados de animación, ¿sí? De ánimo que puede llegar a tener la persona, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que si se ubica por debajo de 4 o por encima de 7, habrá, tendremos el resultado allí en particular. Esa sería mm, el factor F, ¿sí? De surgencia versus surgencia, que es la misma animación. Ese sería el factor F, ¿sí? El siguiente es atención a las normas. Acá habla de la poca fuerza del superego y mucha fuerza del superego. Ustedes recuerdan
según lo que nos planteaba Freud con la estructura de la personalidad, pues el yo, el superyo, eh, eh, el ello, aquí están presentes. Esa poca fuerza del superego es una persona que no respeta normas, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que nos dice la atención a las normas. La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo correcto o incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana, ¿sí? Entonces, vamos a colocar una poca fuerza de superego, quiere decir que la persona pues como que no le interesa mucho las normas y hace lo que se le antoje, ¿sí? En cambio, si es mucha fuerza del superego, pues le da una relevancia supremamente grande a las normas. Entonces esa es la persona que es más psicorrígida, esa es la persona que es más dada a ser supremamente cuadriculada, a respetar las normas, déle el agua donde le dé, porque tiene mucha fuerza del superego. Cuando hay poca fuerza del superego, entonces la persona realmente actúa de una manera, llamémoslo, muy, muy rebelde en últimas, ¿no? O sea, no le da mucha importancia a la autoridad. Si yo lo quiero hacer, lo hago y ya, que es la tendencia de las personas que quieren ser siempre manipuladores y que quieren es tener el control de absolutamente todo. Entonces ahí estamos viendo esa atención a las normas. La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo correcto o incorrecto se han interiorizado. Si no se han interiorizado esas normas, entonces sería poca fuerza del superego. Si se han interiorizado todas esas normas, es una mucha fuerza del superego. Eso sería ese factor G. Bueno, eso sería en cuanto a la atención a las normas, ¿sí? Luego, en el factor H, estamos hablando de la trectia o parmia, que en un lenguaje más sencillo tiene que ver con la osadez, qué tan atrevida es esta persona. Atrevido es, viéndolo de un concepto un poco más respetuoso y no grosero, ¿sí? Como atrevido por portarse mal, o que se le llama la atención por hacer atrevido. No, acá tiene que ver como ese grado de atrevimiento, de seguridad en las relaciones sociales y carácter emprendedor, que tanto esta persona realmente es recursivo. Ahí mencionan, fíjense ustedes, el término de emprendimiento, el emprendedor. Entonces, una persona que tiende a ser atrevido, en el buen sentido de la palabra, pues seguramente va a lanzarse a la aventura, arriesgándose inclusive. O sea, yo me meto en esto y lo hago porque yo tengo confianza en mí. Entonces, debería, si nosotros miramos esa parte de ese tema del atrevimiento, que es la trectia y la parmia, el factor H, estaríamos hablando de que debería estar muy relacionado con la inteligencia baja o alta, ¿sí? Porque una persona que sabe hacer las cosas, que tiende a ser un poco creativo por ese alto nivel cognitivo, pues seguramente va a tener la oportunidad o la posibilidad de ser un poco atrevido. Vuelvo y digo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Entonces es una persona que tiene una muy buena relaciones sociales, es una persona que tiene un carácter emprendedor, ¿sí? Eh, en contraposición al individuo que tiende a ser tímido y que tiende a ser una persona retraída socialmente. Entonces, fíjense ustedes que tiene que ver con esa trectia, que sería eh, una persona que realmente no
es algo retraído y tímido, ¿sí? Y las relaciones sociales pues, no le favorecen, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de ese factor H. Bueno, así como lo mencionamos ahí en el tema del atrevimiento, ¿sí? Luego, en el factor I, eh, sí, el factor I tiene que ver con la jarria y la prencia, ¿sí? Estos son términos muy clínicos, demasiado clínicos, eh, relacionados muchísimo con conceptos psicoanalíticos, ¿sí? Pero acá, pues, estamos mirando cómo serían los conceptos más coloquiales, más sencillos de entender. Y en este caso, en el factor I, tiene que ver con la sensibilidad. Acá, lo que evalúa es el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético, ¿sí? Entonces, ahí miraríamos qué se está, qué está, eh, qué está expresando con esta sensibilidad. O sea, qué tanto es el grado de empatía que tiene esta persona, qué tan emocional o sentimental es esta persona, y bueno, el gusto por lo estético, que es lo que nos plantean allí, ¿sí? Entonces, ahí en esa sensibilidad, si hablamos nosotros de ese factor I, entonces la ARIA sería pues una baja nivel de sensibilidad, ¿sí? Y la otra que aparece allí en el factor I sería la premsia, ¿sí? Eh, que ayuda a entender un poco que esa persona pues realmente es más empático y más emocional, ¿sí? Entonces, eso sería ese factor de sensibilidad. Alto nivel de sensibilidad o bajo nivel de sensibilidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta allí, muchachos? Con respecto a esos diferentes factores. Sí. Por ahora, De mi parte, profe, todo correcto. por ahora lo que nos interesa, Rutica, es conocer cada uno de esos factores de los 16 factores de personalidad, ¿sí? Ya mañana miraremos en el aula de clase, allá presencial, cómo llegamos a obtener esas calificaciones, ¿sí? Bien. El siguiente es vigilancia, que tiene que ver con el factor L, que es alaxia y protención, ¿sí? ¿Qué nos dice este? En vigilancia, evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo contrario. Entonces, acá estamos viendo en esta alaxia o protención que si está por debajo, es una persona que es muy, no es tan suspicaz, ¿sí? Y es más bien como que se cree todo, ¿sí? Le cree a todo el mundo, no es escéptico, ¿sí? No tiene desconfianza, es una persona que se le dicen estamos de noche y realmente estamos de día, entonces él realmente cree que estamos de noche, ¿sí? Entonces es una persona que no le da muchísima importancia a ese tipo de situaciones y cree muchísimo. Obviamente este tipo de persona puede estar involucrada en problemas por ser tan crédulo. Lo contrario sería pues a una persona que es supremamente suspicaz, una persona que tiende a ser supremamente escéptico, como que venga, a mí no me metan los dedos a la boca, yo no creo eso que usted me está diciendo, realmente pues yo desconfío de absolutamente todo o de todos. Entonces, fíjense que aquí en este factor
de alaxia y protensión en el factor L, pues realmente si está puntuando muy alto, pues es una persona que tiende a ser como, que tiende a tender como una psicopatología relacionada con la paranoia, porque pues todo lo cuestiona, todo está siendo escéptico, todo está siendo suspicaz. Ah, si usted me miró así es porque quiere hacerme daño. Ah, si usted me dijo esto y luego lo cambió, eso debe ser que está haciendo algo, me está tramando algo. ¿Ven? Digamos que este factor L, eh, pues sería bueno que puntúe en el nivel promedio. Me parece que podría ser una persona que ni se la da de que cree todo, ni que tampoco duda de todo, ¿sí? Porque los extremos serían supremamente negativos, ¿sí? Bien, bien. Eh, en el siguiente, que es el factor M, praxernia versus autia. Praxernia versus autia. Aquí lo que habla es de la abstracción. Acá evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. Acá lo que nos están explicando es cómo la persona, pues como que se pone en la tarea de ser un poco más realista o es un poco más fantasioso. O sea, cómo esta persona tiende a ser un poco más exacto o un poco más realista o le da cabida a lo que llaman ahí procesos mentales relacionados con la fantasía, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de esa relación, ¿sí? En esa abstracción. Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. ¿Qué tanto tiene bien puestos los pies en la tierra? ¿Sí? Como que coloca tareas o objetivos que son realmente inalcanzables. Entonces, ¿qué tan realista soy yo para colocarme unas metas, unos objetivos reales, o realmente considero que sí lo voy a alcanzar? Entonces, acá también es muy importante que la persona puntúe en el promedio, ¿sí? Porque pues la idea es de que esta persona pues como que no sea como tan pragmático, pero que tampoco sea tan fantasioso, ¿sí? En el siguiente estamos hablando de la privacidad, ¿sí? Ese tiene que ver con, bueno, el anterior era el factor M. En este tiene que ver con la sencillez y la astucia. Es el factor N de nené, sencillez y astucia, ¿sí? Entonces acá, en ese factor N, aquí lo asocian con la privacidad. Entonces se dice que en esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones, ¿sí? Entonces, aquí, en ese factor N, somos unas personas que, pues, como que tendemos a actuar de una manera, pues, como natural, ¿sí? Que si me dio por enojarme, me enojo, si me dio por llorar, lloro, si me dio por reír, pues río, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de esa tendencia a ser un poco abierto, o sea, no me reservo nada, no me contengo. O sea, yo tengo que sacar de mi sistema emocional todo lo que estoy sintiendo. Entonces, o sea, o me lo reservo o lo expreso, ¿sí? Si la persona tiende a ser un poco más reservada con sus emociones, tiene una privacidad supremamente grande, entonces ahí estamos hablando de que la persona eh, tiende a ser un poco más, eh, sí, privada en lo que tiene que ver con sus emociones. Entonces, si hablamos
de la, de la sencillez, entonces estamos hablando de una persona que es más abierta, ¿sí? Más abierta. Si hablamos de la astucia, es una persona que tiende a ser un poco más reservada, ¿sí? Digamos que esa es la explicación que hay en este factor N, ¿sí? Luego vemos otra escala que tiene que ver muchísimo con los niveles de ansiedad, que es la aprensión. Esta aprensión lo que nos dice es que los ítems eh, de la escala O se le conocen como adecuación imperturbable y la otra tendencia a la culpabilidad. Adecuación imperturbable y la otra, o el versus, sería tendencia a la culpabilidad. Entonces, nos dice acá, esta aprehensión nos dice que los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y aprehensión, ¿sí? Entonces, acá simplemente, pues como que, bueno, si yo de pronto cometí un error, pues sí lo acepto de una manera normal, o por el contrario, pues como que asumo que todas las cosas que suceden, que acontecen, son por mi culpa, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa aprehensión. ¿Qué tanto yo termino afectándome? ¿Qué tanto yo como que me echo las culpas de los demás o no lo hago? ¿Sí? Entonces por eso habla de esta aprehensión. Habla de que pretende medir esta escala el grado de seguridad. O sea, si yo estoy seguro de lo que hice, estoy seguro de lo que no hice, ¿sí? Entonces yo por eso estoy tranquilo. O sea, así como dicen, no me preocupo, ¿sí? O sea, no me preocupo por las cosas que puedan suceder porque yo estoy muy seguro de lo que he logrado. ¿Ven? Entonces, ahí está esa parte, ¿sí? A diferencia de la persona, pues, que pues, tiene esa poca eh, capacidad de seguridad, es decir, que tiene esa inseguridad, hay un alto nivel de preocupación y aprehensión. Entonces, la verdad, esta persona laboralmente, si puntuamos en alto o en bajo, pues tiende a ser también supremamente negativo, porque pues es una persona o que no le importa que las cosas vayan mal y que lo acusen, o realmente tiene un alto nivel de carga emocional y de preocupación y de aprehensión. Bueno, ese sería el factor O. Vamos a entrar a los factores Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. ¿Sí? Aquí estamos hablando de conservadurismo y radicalismo. ¿Sí? Ahí, como su nombre lo indica, tiene que ver con la apertura al cambio. ¿Qué tanto esta persona realmente sale de su zona de confort? eh, Rompe con ese esquema de ser un poco radical, ¿sí? Entonces ahí dice que los ítems de esta escala del factor Q sub 1 pretenden, de esta escala pretenden diferenciar a individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica y que son innovadores, ¿sí? Entonces, acá en este caso sí es más importante que la persona puntúe en alto, ¿sí? Porque necesitamos que sean un poco personas que se atrevan a ser un poquitico más analíticos y mentalidad abierta, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos que es más importante tener un poco de apertura al cambio que ser un poco, pues, como cuadriculado y muy tradicional. O sea, como que estas normas se tienen que seguir, esto se tiene que hacer, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tengamos eh, como un cambio en ese sentido. O sea, mantendremos, nos, nos nos mantendremos apegados a la norma, ¿sí? A las tradiciones. O sea, no me veo yo
no veo que de pronto mi esposa esté trabajando. O sea, eso para mí no está bien. O sea, yo soy muy tradicionalista y el hombre es el que tiene que dar el sustento económico y la seguridad a la familia, la mujer no. Pues obviamente, pues eso ya ha cambiado de una manera muy radical. Pero eso es lo que trata de evaluar el conservadurismo y el radicalismo, ¿ven? En cuanto a esa apertura al cambio. La siguiente, el Q2, habla de adhesión al grupo y la autosuficiencia, ¿sí? La adhesión al grupo creo yo que es fácil de comprender, ¿sí? Y la autosuficiencia, pues como que yo prefiero como que trabajar individualmente. Entonces, aquí tenemos que mirar un poco, eh, según lo que nos dice allí, se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo, ¿sí? Entonces, si el trabajo en la empresa es un trabajo que requiere mucho trabajo en equipo, pues necesitamos que esta persona puntúe hacia el lado de trabajar en equipo, ¿sí? Que es una persona que se adapta fácilmente a un grupo, sigue reglas, respeta las reglas, trabaja en equipo, se colaboran, escuchan, se apoyan, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? Pero si la persona puntúa en autosuficiencia, que sería de 7 para arriba, pues esta persona no va a engranar en una empresa que se requiere trabajar en equipo, ¿no? Entonces no es viable, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa autosuficiencia o, por el contrario, la adhesión al grupo, ¿sí? La siguiente es la del perfeccionismo, que es el Q3, que es la baja integración o mucho control de la autoimagen, ¿sí? La autosuficiencia aquí nos plantea, perdón, el perfeccionismo, que es el Q3, el perfeccionismo en esta escala se pretende medir la flexibilidad o tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y a la disciplina, ¿sí? Entonces, pues acá es importante medir a la persona que realmente tiene una buena capacidad para integrarse eh, a, a lo que tiene que ver con una organización muy normativa, ¿sí? O por el contrario, pues no se adapta a esa organización que es supremamente disciplinada, ¿sí? Entonces necesitamos que esa persona realmente tenga esa capacidad de adaptarse a las normas establecidas y que sea un poco flexible, que sea un poco tolerante, ¿sí? A que, pues cuando se le coloquen las normas, se le exija organización, pues esta persona, pues como que se sale de sus cabales porque no se siente, o sea, no le gusta y no le gusta sentirse supremamente controlado, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de esa baja integración o ese mucho control de la autoimagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo está puntuando la persona en lo que tiene que ver con ese perfeccionismo, con su autoimagen? Y el Q4, pues habla de la poca tensión energética y la bastante tensión energética, mucha tensión energética. En esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad. Entonces, acá estamos viendo de que si la persona puntúa por debajo de 5, tiene una poca tensión nerviosa, poca impaciencia y poca intranquilidad, ¿sí? Por eso es bueno que puntúe un poco entre 4 y 5. Ahí sí es más favorable. Y si puntúa por encima de 7 hacia arriba, ¿sí? Entonces, pues imaginémonos a una persona con un alto nivel de tensión. O sea, va a estar pegado siempre al techo. ¿Ven? Van a estar pegados al techo y pues obviamente pues eso no es favorable, ¿sí? Ahí abajo aparece, si ustedes se dan cuenta, unos factores de segundo orden y perfil, ¿sí?
Y hay 4 factores adicionales que no están mencionados allí en esto que yo les estoy presentando, ¿sí? Aquí esto digamos, cuántos ítems de la 16PF evalúan cada una de estos factores, de estas variables. La afabilidad se mide en 11 ítems, el razonamiento se mide en 15 ítems, y así sucesivamente. Atención en normas, 11 ítems. La que más tiene ítems es el factor de apertura al cambio, ¿sí? Que tiene 14 ítems que evalúan esa parte, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se está interpretando y se está entendiendo cada uno de esos factores. En los factores de segundo orden, allí aparecen también otros que tienen que ver con la capacidad de ajuste o el nivel de ansiedad. Se puntúa por encima de 7, es que la persona tiene altos niveles de tendencia a ser ansioso, ¿sí? Cuando está por debajo de 4, tiende a ser un poco más ajustado, ser un poco más dado a adaptarse a contextos que puedan ser un poco negativos, ¿sí? El otro, bueno, estos factores de segundo orden reciben el nombre de Q1 en romano, Q2 en romano, Q3 en romano y Q4, ¿sí? El siguiente sería la introversión versus la extroversión, ¿sí? Ya conocemos pues todo lo que tiene que ver con la introversión y la extroversión. Bueno. A ver si de pronto está esa parte de la introversión acá. No. No. Pero bueno, ahí si la persona puntúa por debajo de 4, hay una tendencia a ser una persona pues también supremamente reservada y muy poco sociable, diferente a ser una persona extrovertida, que, que, que está más asociado a lo externo, ¿sí? Y aquí algo importante también es de que ser tan extrovertido tampoco es bueno, ¿sí? O sea, ser excesivamente dado a las relaciones y a expresar, a ser abierto, pues como que tampoco es saludable. Tiene que ser como más como en el promedio, ni que sea muy reservado, ni que tampoco sea supremamente extrovertido, ¿sí? Lo mismo pasa con la poca socialización controlada o mucha socialización controlada. Entonces, aquí también estamos evaluando ese factor de segundo orden en donde la persona, pues como que se involucra socialmente, ¿sí? Y realmente eso puede llegar a tener consecuencias negativas o hay mucha socialización controlada en donde la persona quiere siempre tener como el control de las cosas, ¿sí? Como quiere estar pasando por encima de los demás, ¿sí? Y el último factor de segundo orden que ustedes lo tienen allí, habla de esa dependencia versus la independencia, ¿sí? Cuando una persona pues tiende a ser supremamente dependiente, cuando una persona tiende a ser supremamente más decidida en actuar por sí sola, ¿sí? Sin necesidad de los demás. Bueno, entonces, estos son los 16 factores de personalidad que yo les quería mostrar. Y aquí, pues, les voy a mostrar nuevamente. Permítanme. Acá. Que fue lo que les empecé a mostrar desde el inicio de la clase de hoy. Esto, ¿sí? Estos.
Entonces, cada uno de esos factores lo que pretende es determinar qué tanto esta persona tiene ese autocontrol, tiene esa independencia. Entonces, fíjense que aquí la mayoría están dentro de ese perfil verde claro, ¿sí? Por ejemplo, en este de perfeccionismo puntúa en 4, digamos que está dentro del nivel promedio. Apertura al cambio, no, esta persona tiende a ser un poco mucho más tradicional, ¿no? Como que no es de mente abierta, ¿sí? En este caso, la privacidad, que era el que yo les estaba mencionando ahorita, pues es más dado a ser supremamente reservado. Entonces, normalmente cuando uno hace un concepto relacionado con la evaluación que se le hace a una persona, pues uno mira los resultados pico, perdón, ¿sí? Entonces uno como que coge los extremos, ¿sí? Y los analiza, ¿sí? Y si estamos hablando de un proceso de selección, pues yo miro qué tan relacionado está con el perfil del cargo que yo requiero ocupar, ¿sí? Cubrir. Entonces, aquí lo que yo determino es qué tanto puede ser bueno que esta persona tenga alto nivel de razonamiento. Acá estamos hablando que esa persona tiene una capacidad intelectual supremamente alta. O sea, este tipo es súper inteligente, o esta señorita es súper inteligente, una persona de sexo, en este caso el masculino, de 42 años. ¿Ven? Entonces, ahí vemos cómo se está presentando esta parte. ¿Sí? Acá en el 2 tiene que ver con ese tema de la animación, que tanto esta persona tiende a un estado anímico adecuado o no. Acá como que lo tiene muy por debajo. ¿Sí? Ya miraremos mañana en clase, pues, algunos otros detalles de esta prueba de personalidad que nos interesa conocer para poder entender cuando nosotros la vayamos a aplicar, cuando ustedes ya se gradúen y que tengan la posibilidad de aplicar pruebas psicológicas, pues tengan ya un conocimiento, tengan ya cómo se califica, cómo se interpreta, cómo se genera su perfil, que es lo que ustedes hicieron en el MMPI, ¿sí? Que son las dos pruebas más conocidas a nivel de lo que tiene que ver con la personalidad. Les repito lo que yo les he dicho y les dije el día de ayer, creo, que acá lo que pretende uno como evaluador de la personalidad del individuo es como me haga yo una idea de cómo esa persona podría responder en contextos, en ciertos contextos laborales, ¿no? Son como predictores del comportamiento de que esta persona podría reaccionar de una manera muy agresiva o por el contrario, no. O sea, esto es lo que las pruebas de personalidad o esos cuestionarios de personalidad como el MMPI, el 16PF, el EPI y hay otros cuestionarios que pues, no podemos ver bien por tiempo y además de que la materia no es pruebas psicológicas, pero es importante que sepamos de que estos resultados me indican cuando yo hago una buena evaluación y cuando hago una buena calificación e interpretación, me arrojan datos predictibles, que son predictivos o predictibles en alguien que está siendo evaluado. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No, señor. Obviamente, No, profe, obviamente, sería practicarlo. Está claro. sí, esperemos que mañana lo podamos, tratemos es que las plantillas
Es que el problema es que tenemos es de que como son copias de copias, entonces cuando uno va a colocar las plantillas, se corren en cuanto a la, la sumatoria de las respuestas que dan ustedes, por ejemplo. Pero vamos a tratar de calificarlo mañana. Ya tenemos lo más importante que están las respuestas, pues entonces mañana estaremos trabajando eso. En esta prueba también se mide el nivel de sinceridad que tiene la persona para responder o que tuvo para responder, el nivel de negación, o sea, qué tanto fue abierto para responder o qué tanto fue reservado, o sea, como que más bien como que no expresa. Entonces hay una manera para poder determinar si esta prueba, que era lo que yo le decía a alguna persona, a alguna compañera de ustedes o algún muchacho o que me preguntaron ayer, que yo les decía, no, esto es supremamente confiable, esto no, esto para que tenga un margen eh, bajo de predictibilidad no es. O sea, por eso vuelvo y digo, tiene que ser supremamente bien calificado, bien interpretado, bien aplicado, todo para poder hacer un buen informe de este tema, ¿sí? Entonces, el nivel de distorsión motivacional, el nivel de negación. Hay unos rangos en donde aparece, si sacó por decir algo, 7. Entonces dice el rango, si sacó entre 4 y 8, entre 4 y 8 es una persona que fue totalmente sincera. ¿Ven? Es un ejemplo. Ya lo vamos a mirar mañana en la clase. ¿Ven? Entonces ahí nos arrojan unas pruebas psicológicas que nos pueden ayudar a ser eh, muy predictibles en el comportamiento de la gente. Bueno, ahora las empresas hoy día lo que hacen es mandar pruebas online para que se respondan ahí. A veces la gente, no sé si a ustedes les ha pasado recientemente, a mí me citan, por ejemplo, a una prueba online, ¿sí? Entonces yo tengo que tener la cámara activa y el evaluador está ahí, porque yo me conecté con él en una plataforma Zoom o Meet, lo que sea, ¿sí? Pero ahí está. Como que en cierta manera tienen que verme, el evaluador tiene que verme que yo no estoy recibiendo la ayuda de absolutamente nadie. ¿Sí? Estoy solito acá en el cuarto de estudio trabajando en eso y estoy respondiendo lo que me dice el evaluador. Durante todo ese tiempo tengo que tener la cámara activa, ¿sí? Porque pues fácilmente yo puedo decir, ah, sí, yo estoy acá solo y la gente me está ayudando a responder. Bueno, pero entonces lo que hace es el evaluador ver de qué manera yo me estoy como que mirando para otro lado o como que hago señas de que, oiga, dime la respuesta. ¿Ven? Entonces como que esa parte es la que manejan cuando hacen las pruebas online, ¿no? Eso es, muchachos. ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo claro? Sí, Todo señor. claro, profe. Bueno, Profe, la exposición que teníamos para hoy. creo que lo vamos a tener que hacer el viernes. Ok, profe, gracias. El viernes. Los tres grupos, hagámoslo, por favor, el viernes, que es la última oportunidad que tenemos, ¿sí? Mañana nos vamos a dedicar a tratar de hacer la prueba allá en clase, ¿sí? Esperemos que no les den la chiripiorca y nos manden otra vez virtual, porque ahí sí quedamos graves. Bueno, pues es que son cosas. El problema que ha tenido la universidad en estos días, bueno, no es la universidad, es el sector, que esta empresa prestadora de servicio de telefonía, de internet, que es Claro,
pues están fallando mucho. No sé si es por tanto aguacero, por tanto invierno, pero es que Colombia, pues para esta época, bueno, perdón, Bogotá para esta época siempre es así. ¿Ven? La verdad, a mí, claro, nunca me ha gustado. Yo soy más de TV, pero a mí, claro, nunca me ha gustado. Siempre se ha tenido como problemas con ellos. Es mi punto de vista. Pues esperemos que no pase nada mañana y que podamos vernos en clase. ¿Listo? Sí, señor. Vale, profe, Sí, muchas señor. gracias. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias, Penúltimo. profe. Buenas noches. Gracias, Venga, profe. Figueroa, no se me vaya. Hasta luego. Venga, venga, Buenas venga. noches. Venga, no, ¿cuál es? ¡Ey! Esperen. ¿Cuál hasta luego? Espérense. Vamos a ver quién se acabó de ir. Llamemos al azar. Gustavo. Sí, señor, profe, aquí estoy. Muy bien, ahí está. Me gusta que usted ahí está en la jugada. Llamemos a Juan Felipe Sandoval. Presente, profe. Ok, muy bien. Llamemos a Edilma González. Ahí ya la vi ahí. Activo el micrófono. Hola, profe, presente. Hola, muestra a ver la señorita. La señorita. Jennifer Garzón. Jennifer Vanessa Garzón. ¿Ustedes me escuchan a mí, muchachos? Sí, profe, sí lo escucho, sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces, Jennifer Vanessa Garzón, ¿dónde anda? Jennifer no está. Señorita monitora, ¿dónde anda? Acá estoy, profe, acá estoy. Estaba mirando dónde estaba Jennifer, pero no sé si se salió ahorita en el momento en que entendemos que como que chao. Sí, claro, ¿cómo no? Puede que de pronto esté ¿Cómo no? trabajando. Me toca colocarle falla. Díganle, por favor, porque no está en clase. Bueno, sí, señor. Y llamemos a Yuli Paola Parra. Presente, profe, buenas noches. Profe, qué Muy pena. bien, muy bien. ¿Quién me habla? Jennifer Garzón, es que se me estaba llamando, pero es que el celular como que yo no sé, o sea, se trabó y eso había quedado en blanco. Mm, Hola, profe. bueno, Yo soy Lady Joana Rodríguez. sí. ¿Y qué pasa con Lady Joana Rodríguez? Lady Joana Rodríguez. Rodríguez Hernández, profe. Lady Rodríguez, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, sí. Es que se me ¿Qué ha pasa salido contigo? la llamada, profe. No, Lady, están Sí, llamando al azar. sí, es que estoy llamando al azar, sí. Bueno, muchachos, ahora sí, o sea, me da tristeza que ustedes quieran ya irse de la clase, de una clase tan bonita como es esta, y que ustedes ya quieran retirarse así rápido. Pero bueno, se las perdono por esta vez. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe, chao. ¿Me regala, por profe, favor, 5 gracias. Hasta luego, minutos? profe. Gracias, Gracias. profe. Ahora sí Profe, era Chao, de chao. verdad. Chao, chao.